Buenas noches, mis hermanos. Esta noche vamos a continuar el estudio que hemos interrumpido en los últimos 2 domingos sobre la historia eclesiástica. Hemos estado cubriendo varios siglos ya de estudio. El último, ya íbamos por el cuarto siglo más o menos, donde mencionamos sobre los donatistas. Donato sí fue un pastor de una de las iglesias del Señor en este lugar que se llama, en inglés se llama Carthage, Cartago, más o menos en una parte noreste de África. Recordemos que a las orillas del mar Mediterráneo, las iglesias del Nuevo Testamento se habían expandido por toda esa región, ya se había cruzado el Mediterráneo también y había llegado, por supuesto, hace mucho tiempo, aún el tiempo de Pablo, hasta Macedonia, que ya esa es la entrada principal para Europa, y por supuesto de ahí el Evangelio, las doctrinas de la palabra de Dios comenzaron a cubrir también todas esas regiones de España, Italia y otras partes de Europa, y luego por supuesto llegó hasta las Galias y hasta Inglaterra. Estos varones que hemos mencionado, Tertullian, Montano, Donato y todos ellos son héroes, heroicos, que la historia nos registra, nos da, hombres que Dios envió para que como paladines de la verdad, como hombres pregoneros de la palabra de Dios, ellos no obstante no tener todo el Nuevo Testamento, recordemos eso, hermano, debemos de darle más crédito de lo que le damos a nuestros hermanos bautistas o anabautistas del tiempo pasado. En ese tiempo todavía no es que había una producción masiva de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Las copias del Nuevo Testamento en griego eran muy pocas, eran muy limitadas. Solo los extremadamente ricos podían tener estas copias escritas a mano. Pero vea qué precioso, hermano, que a pesar de eso, estos hijos de Dios, estos héroes de la fe, proclamaban toda la palabra de Dios. Por lo menos si estaban limitados, si no tenían todo el Nuevo Testamento, por lo menos lo que tenían lo predicaban, lo enseñaban al pueblo de Dios. Y en medio de esa escasez, podemos decir, ¿verdad?, escrita la palabra de Dios, el Señor siempre, con su Espíritu Santo y con la poca información que tenían de la palabra de Dios, las iglesias se multiplicaban. Hermanos, esto por supuesto es para darle únicamente crédito a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice Mateo 28, del 18 al 20. El otro texto que cité ahorita de memoria, de Efesios 3, 21. Así que, hermanos, varones como este, que estamos repasando un poco más sobre los donatistas, él más o menos vivió en ese tiempo, en el año 300. En ese tiempo, Diocleciano era el emperador de Roma, y
una de las leyes promulgadas por este hombre, a este emperador, era que cualquier congregación, cualquier predicador, cualquier creyente que tuviera una copia de las Sagradas Escrituras tenía que entregarla. Y si no lo hacía, entonces sus edificios eran quemados, destruidos, donde tenían sus reuniones, las propiedades confiscadas, y ellos mismos sujetos a tortura, a prisión y hasta la muerte. Pero hermano Donato, junto con otros, por supuesto, no estuvieron dispuestos, ellos rehusaron obedecer esa ley de entregar las pocas copias que tenían del Nuevo Testamento. Los donatistas, hermanos, por supuesto, rehusaron aceptar los obispos o los ministros que Diocleciano había asignado, ¿verdad? O cualquier enseñanza, cualquier ordenanza, sea de la cena del Señor o del bautismo. Por supuesto, ellos no reconocían esas cosas, y eso es lo que trajo, mis hermanos, eso es lo que trajo, hermanitas, hermanitos de la iglesia Misionero Bautista Canaán, de otros hermanos misioneros bautistas. Hermanos, nosotros tenemos que no solamente de dar crédito, estar agradecidos a Dios por ese tipo de personas que sufrieron hasta el ser quemados vivos. Era horrible por todo lo que ellos pasaron, hermano. Nosotros deberíamos francamente, muchos misioneros bautistas que se llaman hoy bautistas deberían tener vergüenza, deberían de estar apenados, deberían de estar afligidos delante de Dios y delante de hermanos de sus iglesias, hermanas misioneras bautistas, por no apreciar estas cosas, por no valorizarlas. Nada más lo que quieren es, muchos en la actualidad, y hace mucho tiempo ha ocurrido, andar coqueteando con otras denominaciones, y nada más en amistad aquí, en amistad allá, y que según ellos, como para ganar su amistad, y tal vez lleguen a ser bautistas después. Hermanos, yo creo que no debemos de estar en este trabajo. Debemos de seguir fieles al Señor, que no seamos nosotros los que andamos proselitando a nadie, ganando adeptos a nuestras iglesias, pero que el Espíritu de Dios sea el que les convenza a ellos de sus errores, y que vengan a nosotros por luz, por información, por la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil entre dos personas? La persona A que está, vamos a poner, parada sobre una silla, está de pie sobre una silla, y otra que está parada allá abajo en el piso. ¿Qué es más fácil? Para el que está abajo derrumbar al que está arriba, o el que está arriba subir al que está abajo. Hay un dicho que dice que al hombre sabio con media palabra basta. Media palabra basta. Esa es una pregunta retórica, consigo lleva la respuesta, ustedes saben, ¿verdad?
Hemos perdido hermanos, pastores, ministros, hemos perdido misioneros, hemos perdido misiones, iglesias enteras del Señor Jesucristo por andar en este coqueteo. El Señor no quiere que andemos haciendo concesiones, andando en reuniones con otras personas que no son. Es un hecho, hermanos, que los hermanos donatistas, seguidores de Donato, junto con los novacianos, montanistas, ellos practicaban lo mismo, hacían las mismas cosas y por supuesto eso les daba fuerza, se apoyaban los unos a los otros. Algunas cosas que nuestros hermanos donatistas practicaron y se caracterizaron es que ellos fuertemente proclamaban, predicaban, enseñaban que el principio, el fundamento, el artículo de fe que nosotros tenemos hoy en día, que es la separación de iglesia y Estado. Que el Estado, el gobierno civil, se encargue de hacer su trabajo y la iglesia del Señor el trabajo que a ella le corresponde. Ya leímos antes cuando los fariseos, los saduceos vinieron al Señor para tentarle y decirle: Señor, es justo, es legal, es correcto que paguemos los impuestos y entonces al César. Y el Señor, la respuesta de él fue: muéstreme una moneda, muéstreme estas cosas que son que pertenecen al gobierno, que pertenecen al emperador. Y le trajeron una moneda y le dijeron, y él preguntó: ¿y esta imagen y esta inscripción de quién es? Y ellos dijeron: del César. Y dijo el Señor entonces: pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, a través de la historia ya sabemos, ¿verdad?, que esa era una de las razones grandes por qué hubo tanto derramamiento de sangre, por qué hubo tanta crueldad, tanta muerte, tanta cosa horrible en el tiempo de la Inquisición, porque nuestros hermanos no estaban de acuerdo entre ese casamiento del Estado y la Iglesia, entre lo civil y lo religioso. De hecho, que eso fue lo que condujo, si la Iglesia Católica Romana en algún tiempo atrás enseñaba la verdad, o si era una iglesia del Señor Jesucristo, eso es cuestionable, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. De todas maneras, eso condujo que se desembocara en los abusos y en la inmoralidad y en la mundanalidad que todavía le caracteriza, ¿verdad? Pero ellos, por supuesto, estas iglesias de Jesucristo, estaban firmemente en contra de eso. Amén. Estuvieron dispuestos a pagar el gran precio requerido por caracterizarse de esa manera. Amén. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que ellos solamente bautizaban por inmersión. En ese tiempo, ya estamos hablando de los siglo IV, por supuesto, ¿verdad?, más de 365, 70 años después de Cristo, abarcando el año 400 y 425, etcétera, etcétera, que ya sería el V siglo. Ya se había inclusive promulgado esa ley de que los niños deberían de ser
bautizados, porque ahora ya el bautismo no era para, de acuerdo a ellos, para los salvos, sino también para salvarse, que los niños se les borrara su pecado original por medio del bautismo. La palabra de Dios claramente dice que el bautismo no limpia pecados, no salva. En Primera de Pedro, capítulo 3, dice específicamente sobre eso, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, dice en el 21, el bautismo que corresponde a esto, refiriéndose a la inundación, que hubo en el tiempo de Noé, que pocas personas fueron salvas, esto es saber 8. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miremos que aquí dice, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y se cierra el paréntesis. Leámoslo sin esta parte que está entre paréntesis. Se leería entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero la parte entre paréntesis es explicando que el bautismo no quita el pecado. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, no regenerando a nadie, no borrándole sus pecados, ni nada así por el estilo, pero que es la aspiración de una buena conciencia. Como ya la persona cree en Cristo como Salvador personal, por eso se bautiza, porque cree que por medio del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, es salvo. Entonces el bautismo, que está expresado entre paréntesis, dice que el bautismo no le quita las inmundicias de carne. De eso ya se encargó la sangre de Cristo, la fe en la ofrenda expiatoria del Señor Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario. Con esa sangre divina, con esa sangre donde corre la misma vida de Dios, somos lavados, y la vida misma de Dios, la vida eterna, es inyectada en nosotros por el Espíritu Santo al creer en el sacrificio cruento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el bautismo es para dar testimonio de que ya estamos limpios, que tenemos una conciencia ya tranquila. Dice que es la aspiración, es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Algunos tergiversan estas palabras diciendo que el bautismo limpia el pecado y salva, etcétera, etcétera, pero ya vemos que esto no es así. Pero en el tiempo de nuestro hermano Donato, los donatistas, esa era la enseñanza, y por supuesto ellos, igual que nosotros y todos los bautistas a través de los siglos, han rechazado semejante herejía. El agua no limpia pecado, el bautismo no regenera a nadie, el bautismo es el paso de obediencia de alguien que ya ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y los hermanos donatistas eran bien firmes proclamando esta verdad
que es característica de nosotros también, los herederos de estas mismas enseñanzas. Amén. Los hermanos donatistas, según la historia, Moshe, Ninders y otros escritores de historia que son, más bien no son ni siquiera bautistas, como he dicho antes, pero son historiadores honestos, son íntegros, son confiables, son imparciales, y no obstante no ser bautistas, dicen la verdad, dicen cómo son las cosas, y ellos nos enseñan, sí, nos dicen que en estos siglos tercero y cuarto, que las iglesias novotestamentarias se habían multiplicado en África, en Asia, en Europa, en todos esos lugares. Hermanos, y esto a mí me entusiasma, me da gozo, me siento estremecido de gratitud por nuestro Señor, por nuestros hermanos y hermanas que fueron héroes y heroínas, lo suficientemente valientes que no importaban sus vidas, no importaban sus bienes, no importaban nada. Ellos estaban dispuestos a sufrir y a morir por las verdades de la palabra de Dios. Y ojalá que nosotros también tomemos ese coraje, ese desprendimiento de nosotros mismos, y que nuestra entrega sea así absoluta delante del Señor. Amén. Así pues que en esos primeros 4 siglos, hermanos, por eso los vecinos, los inconversos, fueran judíos o fueran gentiles, fueran paganos, les calificaban a ellos como de anabautistas. A ellos mismos no les gustaba que les llamaran así, anabautistas, porque ana es un prefijo griego que quiere decir rebautizadores. Entonces era como que se admitía el bautismo de los demás que venían, y entonces pero que se volvían a bautizar otra vez. Esa no es la idea. La idea de ser calificados como anabautistas era porque ellos no reconocían, no les daban ninguna validez a bautismos extraños, bautismos ajenos, que no fueran de iglesias verdaderamente novotestamentarias. Y entonces al rechazar o al no aceptar candidatos que venían con otros bautismos, les enseñaban no solamente que debían de profesar que conocían a Cristo como su Salvador personal, dar testimonio de que de veras ellos habían creído en Cristo como su Salvador único, personal, y entonces les instruían para que fueran bautizados escrituralmente. Y eso es lo que hacemos nosotros también en la actualidad. Así pues, hermanos, las enseñanzas de los tertulianos, montanistas, novacianos y donatistas, y ya estamos cubriendo casi hasta el V siglo, porque estos hermanos, por supuesto, una iglesia daba nacimiento a otra iglesia y otra, etcétera, y todavía tenían los epítetos o las identificaciones de estos grandes héroes de la fe que les habían instruido en el camino correcto, en el camino del Nuevo Testamento. Y ellos, hermanos, déjenme decirles que estas mismas personas, vamos a mirar a través del estudio de los siglos que todavía nos faltan, vamos a mirar cómo ellos se remontaron
en sus enseñanzas, en sus prácticas, en la existencia verdadera de sus iglesias y de sus principios bíblicos hasta el tiempo de la Reforma en el siglo XVI. Amén. Porque eso es lo que prometió el Señor. Eso es lo que prometió el Señor, ¿verdad? Los enemigos, los adversarios de estas iglesias y estas enseñanzas originadas de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, nunca pudieron ser rebatidas por ninguno de ellos. No importa cuánto estudiaban, no importa cuán instruidos eran, no podían rebatir que ellos estaban equivocados. Solamente les acusaban de herejes, los acusaban de brujos, los acusaban de rebeldes, porque no se sujetaban a lo promulgado por la ley de la Iglesia Católica o del emperador, pero no se les podía probar con la palabra de Dios que estaban equivocados. Y es lo mismo en la actualidad. Es lo mismo en la actualidad. Mientras estemos firmemente arraigados de la palabra de Dios, hermanos, la verdad siempre va a resaltar. Amén. Y esto caracterizó a los hermanos montanistas, tertulianos, novacianos y donatistas. Amén. Y continuará siendo así. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 13, dice, porque nada podemos. Y él, ahí está hablando él como judío tan ortodoxo, tan profundizado que estaba en las enseñanzas de Moisés y todo lo demás. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Una de las cosas que, además de que eran tan fuertemente opuestos a la unión de la iglesia y del Estado, además de eso, ellos creían que cada iglesia era independiente, era autónoma, era responsable por sí misma solamente al Señor Jesucristo. Cada iglesia era reconocida como una entidad que se gobernaba a sí misma. Y eso es así. En la actualidad también. No importa si una iglesia tiene 2,000 miembros o 3,000 miembros y otra solamente tiene 10 delante del Señor, están en igualdad de valor delante del Señor Jesucristo, en igualdad de autoridad, en igualdad de posición, de privilegio, de responsabilidad, etcétera, etcétera, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ellos, por supuesto, como hemos visto, característicos de los demás héroes de la fe, los hermanos donatistas practicaban la disciplina eclesiástica. Hermanos, hoy en día eso está muy debilitado, eso está ausente en muchas de nuestras iglesias, y eso es debido a la mundanalidad que se ha metido en las congregaciones, quizás culpa del mismo pastor o de los pastores, yo no sé cada situación, pero el hecho de que una de nuestras iglesias, por disciplina, remueva a alguien de su membresía y que se vaya a otra iglesia hermana y allá le acepten sin averiguar, sin importarle
que haya sido expulsado o disciplinado. Y eso está sucediendo. Está sucediendo. Hermanos, eso es incorrecto. Es incorrecto que una iglesia hermana no esté respetando la determinación de otra iglesia hermana. Cuando eso ocurre, hermanos, yo creo que no deberemos de estar tolerando, no debemos estar permitiendo semejantes prácticas. Si una de nuestras iglesias hermanas no va a estar reconociendo o apoyando las medidas disciplinarias de otra hermana iglesia, eso quiere decir que está en contra de la fidelidad a Cristo, está en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios, está más a favor de lo mundano, de lo inmoral, de lo pecaminoso, en vez de la pureza doctrinal y moral que siempre ha caracterizado a las iglesias del Señor Jesucristo. Y si es necesario en trabajo asociacional delatar estas cosas y corregir estas cosas, es necesario hacerlo antes de que sea muy tarde, porque la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Toda una asociación entera puede echarse a perder solo por estar tolerando que otra iglesia hermana no esté apoyando, esté trabajando junto con las demás iglesias que quieren hacer lo correcto. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que estos donatistas, montanistas, tertulianos y todos estos hermanos se caracterizaban también por practicar el bautismo de creyentes únicamente, Eso quiere decir que es requerido. Cuando alguien viene, no importa de qué iglesia, de qué congregación, que lo primero que tiene que decir es que era pecador perdido, pero que ahora es un pecador salvado, que antes iba para el infierno, pero que ahora sabe que va para el cielo, porque conoce a Cristo como su Salvador personal y está feliz por ser un hijo de Dios y que quiere servir al Señor. Entonces ya se sabe que es el candidato correcto para ser bautizado y darle la bienvenida como miembro de la iglesia. Amén. Otras cosas que son características tanto de los hermanos montanistas, tertulianos, donatistas, etcétera, etcétera, igual que como lo es ahora en nuestras iglesias, que se practica la libertad de expresión. Todos los miembros en la casa de Dios tienen el mismo derecho, el mismo privilegio de expresarse, de contribuir en las reuniones, en las sesiones de negocios. Están en el mismo nivel. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos como hermanos, hermanas en Cristo, no importa si uno es profesor de universidad y otro no sabe ni siquiera leer, o no importa si uno es billonario y otro es de pocos recursos. Delante del Señor todos somos iguales, y esto es algo bonito que se practica en toda iglesia del Nuevo Testamento. Que el Señor me lo diga, mis hermanos. En la próxima lección vamos a estudiar más qué ocurría en el siglo V y posiblemente en el VI también. Bendiciones, hasta pronto.